Estimados aprendices, bienvenidos a esta sencilla grabación que tiene como objetivo explicar el contenido del material How Things Happen. Em, Este material está conectado con la unidad número 3 del nivel E4 de English at Works del Servicio Nacional de Aprendizaje. Para esta sesión de grabación vamos a explicar el material, pero nos vamos a centrar básicamente en unos pocos aspectos del contenido. Vamos a explicar lo que es el past simple, y también en comparación con el past simple continuous, used to, y vamos a dar un repaso por el vocabulario de time words y narratives, con always, as quickly as possible, immediately, eventually, later, soon, then, until, and at the edge of. Y también vamos a ir en lo posible hasta el vocabulary related to life changes. Que esto es un vocabulario que ustedes deben consultar independientemente porque es bastante útil. Se refiere a los cambios positivos de vida. Bueno, entonces voy a dar como un... Bueno, les voy a mostrar las actividades que están relacionadas con esta unidad, que el material se llama How Things Happened. Son Let's Find Words at the Restaurant, que es una actividad interactiva. What was happening when it happened, que es un documento que ustedes deben diligenciar y enviar. Y All in the Past. Entonces vamos a ir nuevamente al material. Este material yo lo tengo aquí en versión Word para que ustedes lo puedan, o puedan, no, más bien para yo poderlo modificar, pero normalmente se puede bajar en versión PDF. Está en la carpeta. Si nos devolvemos hasta herramientas, llegaríamos hasta, vamos a ver, esperemos un segundito, vamos a regresar hasta la propia presentación del curso. Entonces vendríamos a herramientas como siempre, contenido del curso. Allí en contenido del curso vamos a esperar a que se cargue en proyecto la unidad o la activity 3, es la unidad número 3. Aquí vamos a ver la guía de aprendizaje, el material de apoyo y las evidencias, que son las mismas que vimos ahorita. Aquí ya están los contenidos que debemos descargar para diligenciar. Nos venimos hasta el material y el material de apoyo, y aquí navegando por estos por esas tres diapositivas llegaríamos a los materiales. Aquí en esta parte izquierda nos aparece en la versión interactiva, y en la parte derecha en la versión descargable. Esa es la que estamos viendo en este momento nosotros, y la que estamos explicando. Entonces aquí en las evidencias tenemos las cuatro que vimos, y lo que vamos a explicar hoy tiene que ver con la resolución de esas cuatro evidencias, la presentación de esas cuatro evidencias de aprendizaje. Bueno, entonces vamos a ir nuevamente al material. Este es el que yo descargué, pero yo lo convertí a versión Word para que sea más manejable. El past simple es el primer tema que se aborda acá, contra o versus o en comparación con el past simple continuous. Entonces el past simple son, vamos a quitar esto de acá, y bueno, incluso el número del 4 lo debemos quitar porque no es una parte distinta. Ok, entonces el past simple ocurre en el pasado completamente, son actividades que ocurrieron en el pasado. Por ejemplo, digamos, I live in Bogota for 15 no, for 16 years. Ok, perdón, escribí mal acá, voy a corregir. I lived in Bogota for 15 years. I drank some beers yesterday night. Okay, I visited my mother
this morning. O puede decir, por ejemplo, I ate a delicious hamburger last Tuesday. Ok. Entonces miren que todas estas palabras, no son palabras, todas esas oraciones son algo que ya terminó. Ya yo viví en Bogotá por 16 años, pero ya no vivo en Bogotá. Eso ya está en el pasado. Yo tomé algunas eh, cervezas anoche. Eso ya quedó en el pasado. I visited my mother this morning. Yo visité a mi mamá esta mañana. Eso ya es pasado. Y I ate, yo me comí una deliciosa hamburguesa el martes pasado. También es algo que se terminó. El pasado simple es algo que comenzó y terminó en el pasado. Sin más referencias, sin muchas más referencias. Mientras que el past continuous tiene una referencia en el pasado. Ok, por ejemplo, I was watching TV watching I was watching TV when my sister arrived. Ok. Entonces, eso es pasado continuo y debe tener una referencia para poderse ubicar. Yo estaba viendo televisión, sí, pero bueno, ¿qué pasó? Para eso necesitamos algo adicional que es una segunda cláusula. Dice cuando mi hermana llegó. Eso también quedó en el pasado, pero necesita tener una referencia. Ah, bueno, acá hay otra que está precisamente del material que dice que yo estaba planchando una camisa cuando la quemé. No, ya eso no se quemó, yo fui el que la quemé. I was ironing a shirt when I burned it. ¿Ok? Y esta, por ejemplo, esta está sin hacer. Este es de un ejercicio que hay en un material. Vamos a quitarle la negrilla. Dice, yo estaba trapeando. Entonces, I was. Ahí incluso podemos ponerle eh, otro pronombre para que cambiemos la forma del verbo. Ellos estaban trapeando mientras mientras bailaban, mientras ellos bailaron o mientras ellos estaban bailando, podemos poner mientras yo, ok, vamos a ver, was dancing, puede ser muy bien. Ok, they were sweeping while I was dancing. Ellos estaban o ellas, este puede ser ellos o ellas, they were sweeping, ellos estaban barriendo, trapeando mientras yo estaba bailando. Esto lo vamos a tratar luego con más calma aquí más abajo. Luego, otra parte que vamos a explicar también un poquito es sobre el used to. El used to es una expresión del pasado que dice que yo acostumbraba a. Yo esto también lo puedo poner en esta expresión used to, yo la puedo utilizar también
en el presente, pero debo colocar el verbo use en presente. I used to visit my mother on Sunday mornings. ¿Ok? Entonces, yo acostumbro a visitar a mi mamá. Bueno, no, vamos a hacerlo en orden. Yo acostumbraba a visitar a mi mamá por las mañanas cuando yo vivía en Bogotá. Pero yo puedo hacer el uso del used to. Ya debo arreglarlo algo para ponerlo en presente. Digo, I used to visit my mom on Sunday mornings. ¿Ok? I used es pasado simple y es un pasado con un verbo regular. Y I used pasado, I use presente. Yo acostumbro a, a visitar a mi mamá los domingos en la mañana. Y yo acostumbraba a visitar a mi mamá los domingos por la mañana. ¿Ok? Entonces, en ese mismo orden de ideas, vamos a darle un poco más de espacio. Vamos a pasar esto para la siguiente página para que nos quede menos estrecho. Entonces, en ese sentido, yo tengo acá I used to, y esta es una expresión que aquí que nos muestra varios ejemplos. Por ejemplo, I used to be rebel. Digamos cuando yo tenía at the age of, incluso aquí tenemos un pie, el pie que se puede utilizar para utilizar la expresión. At the age of 12, a escribirle todos en 12, un poquito incluso más grande para que se, voy a colocarle 13 para que sea un poquito mejor. Ok, at the age of 12, I used to be a rebel. Yo acostumbraba a ser rebelde. I used to be lazy. Normalmente era perezoso, acostumbraba a ser perezoso. Acostumbraba a escribir, a trabajar duro. Acostumbraba a... Me gustaba, I used to like. Yo acostumbraba a amar, eso en español no se utiliza mucho, pero yo acostumbraba a amar o a que me gustaran todos los profesores, o a querer a los profesores. Yo acostumbraba a jugar muchos videojuegos. Yo acostumbraba a utilizar uniforme, acostumbraba a detestar las verduras, acostumbraba a tener el cabello largo, acostumbraba a jugar fútbol, acostumbraba a usar mm, gafas. ¿Ok? Entonces, este I used to es una forma del pasado simplemente. Aquí arriba ustedes pueden ver, bueno, en este caso ustedes ven que el verbo es un verbo regular que termina en ed. Y en los cuatro primeros ejemplos que del pasado simple yo utilicé I lived, que es un verbo regular, y I visited, que es un verbo regular. Pero el segundo verbo, beber, es I drank, y el cuarto es I ate, que son verbos irregulares, porque no, en el pasado no terminan en ed. Mientras que el primero y el tercero, si terminan en ed, son verbos regulares. En cuanto al pasado continuo, también puede utilizar como complemento de la segunda cláusula verbos irregulares o regulares. Por ejemplo, en este caso, los dos primeros, arrived y burned, los dos son regulares. No utilicé otros verbos, pero no hay problema en utilizar cualquier tipo de verbos, sean regulares o irregulares, en pasado. Vamos a ver otro contenido de las palabras always, siempre, tan, as quickly as possible, eso ya es una expresión más larga, tan rápido como sea posible, inmediatamente, immediately, eventually,
inmediatamente, eventualmente, later, después, soon, pronto, then, entonces, until, hasta, y at the age of, que lo utilizamos arriba, que es a la edad de. Los cambios, el cuarto vocabulario, el cuarto punto más bien, es un vocabulario relacionado con cambios de vida. Vamos a ir nuevamente a retomar lo que habíamos visto ahorita. Entonces, tenemos el pasado simple. Por aquí. Bueno, dice, mira las siguientes dibujos o imágenes y las acciones que la gente está llevando a cabo. Entonces hay niños montando en triciclo, personas paseando perros, personas hablando por teléfono, personas hablando, discutiendo, leyendo, jugando, paseando, en ese caso niños, otra vez jugando, deslizándose y así por el estilo. Vamos a mirar. Entonces, aquí hay una tabla. Vamos a ver si nos permite bajarla un poquito más. No, se nos bajó. El texto también. Bueno, vale. Está un hombre que habla por teléfono. Está utilizando un verbo. Es el verbo hablar en pasado. Y el verbo se ve que es un verbo eh, regular porque termina en ed. El verbo en presente es talks. A man talks on the phone. Y en pasado es talked. A man talked on the phone. Lo mismo acá. Play se convierte en played. Played. Bueno, es played, pero es un poquitico más largo. Some children played in the sandbox. A couple read a book. A guy walked his dog. En este caso, a couple read a book es el verbo, se escribe igual que en presente, pero para pronunciarlo, como sabemos que está en pasado, no lo pronunciamos a couple read, sino a couple read a book. Eso es algo particular porque se escribe igual, pero en pasado se pronuncia diferente. A child played in the slide. A man strolled around the park with her daughter. A child played with some toy cars. A child rode a tricycle. En este caso, este rode no es un verbo regular. El verbo original es el verbo ride, que se escribe de esta forma. A child ride a tricycle. En este caso, si fuera el presente, sería a child rides a tricycle. Como es el pasado, es a child rode a tricycle. Como usted puede ver, todas las actividades que ocurrieron en el pasado, eh, bueno, como usted puede ver, todas las actividades ocurrieron en el pasado. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a mirar el uso del pasado simple. Entonces, el pasado simple utiliza normalmente un sujeto, un verbo y un complemento, como en español. Yo estudié inglés en el SENA. Yo estudié inglés en el SENA. Es el mismo orden. Cuando vamos a hacer una forma negativa del verbo, le agregamos la expresión did not. Did not. O su correspondiente abreviado didn't. Pero cuando negamos, el verbo ya no se conjuga con ed ni con nada otra, con ninguna otra forma del verbo, sino que se escribe el verbo tal y como era. Entonces el verbo study, que está modificado para el afirmativo, cuando se hace en el negativo, el verbo vuelve a ser como era en sus orígenes, con una y al final. ¿Ok? Y el orden es exactamente el mismo que en español. Yo no estudié inglés en el SENA. I didn't or I did not study English at SENA. Las oraciones negativas, mmm, como ustedes pueden ver, no utilizan una conjugación del verbo. Lo mismo ocurre cuando es una oración interrogativa. Study no se conjuga.
ya no es static como en la primera oración, sino que es static como en la segunda, porque ambos tienen un auxiliar. En el caso de arriba con negación y en el caso de abajo solamente el verbo auxiliar sin negación, porque es una oración interrogativa. Aunque también existen oraciones interrogativas, que sería didn't you o did not you study English at Sena. Pero esto es algo que no lo voy a explicar acá para no complicarlos. Did you study English at Sena? Cuando la oración es una oración de sí o no, miren que la respuesta es sí o no, respuesta corta. La oración interrogativa es simplemente una oración afirmativa y que se rodea, esta oración afirmativa se rodea por dos indicadores de pregunta. Uno es el auxiliar de los verbos en pasado simple, que es el did, el mismo que estamos utilizando arriba. Y lo otro es un signo de interrogación que en todas partes del mundo significa pregunta. No se abre con pregunta, con signo de pregunta al comienzo en inglés, pero siempre se cierra con signo de pregunta. Y a la mitad va una oración afirmativa, como lo digo. Usted estudia inglés en el SENA. Eso es una oración afirmativa. Usted estudia inglés en el SENA o tú estudias inglés en el SENA. Pero como lo que estamos haciendo es una interrogative sentence, debemos escribirle al comienzo did y al final interrogación. Y ya tenemos una oración interrogativa en el pasado simple. Al comienzo les dije que había verbos regulares o irregulares. En este caso vamos a explicar los verbos regulares y la explicación más corta es decir que los verbos regulares tienen la regularidad en pasado simple, tienen la regularidad ed. Entonces al verbo normal que anda por ahí, sencillo, tranquilo, se le agrega ed para convertirlo en pasado simple. Yo fui, yo vine, no yo estaba viniendo, yo estaba yendo, no. Yo fui, yo vine. Yo iba también. En inglés el imperfecto es el mismo pasado simple. Ok, le agregamos ed como los ejemplos que siguen acá. Entonces, wash, washed, call, called, cook, cooked, open, opened, close, closed, watch, watched, talk, talked, paint, painted. Hay unas reglas normales, pero la norma general es verbo sencillo, verbo simple, verbo normal, verbo como está en el diccionario, le agregamos ed. O sea que hay unas normas que no vamos a profundizar mucho en ellas, pero que básicamente repiten eso mismo. Pero por ejemplo, cuando el verbo termina en e, no hay necesidad de agregarle una segunda e, simplemente se le agrega la d para convertirlo al pasado. Cuando el verbo termina en o, se le agrega ed normal. ¿Ok? La teoría dice que para verbos regulares que terminan en una vocal diferente a e, se le agrega ed. ¿Ok? Para los verbos que terminan en una y antes de la y hay una consonante, no tienen ningún cambio, simplemente agregan ed. Para verbos que terminan en y, pero antes de la y hay una consonante, en la arriba mire que hay una vocal, aquí hay una consonante, esa y se cambia por i y se agrega ed común y corriente. Esto ya es un poquito más complicado, esto lo van a ir viendo pues, en clases yo creo que posteriores, pero dice que para verbos regulares que terminan en consonante más vocal más consonante, doblan la consonante final y agregan ed. O sea, plan, planet, mire que agregó la n y la ed. Dobló la n, más bien, y agregó ed. Para verbos regulares que terminan en una consonante más vocal más consonante, consonante, vocal, consonante, dice que dobla esa consonante y agrega ed, pero no se dobla cuando son w o x. O
sea, no hay mixed o con W. Pero no son muy comunes que verbos terminen en W. Mm, Esta es la que yo les decía que es un poquito más avanzada. Para verbos regulares que tienen más de una sílaba y la última sílaba está acentuada. Por ejemplo, regret. No es regret, sino regret. Mm, Dice, dobla la consonante y agrega ed. Entonces, regretted. Pero porque, como muchas veces nosotros no conocemos los acentos, si los conocemos bien, podemos hacer este uso de esta regla. Pero si no los conocemos, quedaríamos un poquito perdidos en este caso. Pero seguimos, digamos, seguimos utilizando la regla general que es ed. Igual hay que tenerlo en cuenta. Para verbos regulares que tienen más de una sílaba y la última sílaba no está estresada, o sea, no está acentuada, no doblamos la consonante y agregamos ed. Por ejemplo, ese no es listen, como ese que era regret, y ese no es listen, sino listen. Simplemente se agrega la ed. Bueno, ahora viene otro grupo de verbos. Este grupo de verbos es el grupo de los irregulares, verbos que no terminan en ed. Para esos verbos necesitamos conocer el pasado correspondiente. Entonces, arise es arose, awake, awakened o awoke. Be is was were, begin is began, bend, bent, bite, bit. Eh, Beat is bite, perdón. Catch is caught. Drink, drunk. Dry, draw. Fall, fell. Feed, fed. Feel, felt. Y así por el estilo. Estos verbos son los menos abundantes. Los verbos irregulares son poco abundantes. Pero la desventaja, entre comillas, es que debemos aprenderlos de memoria. Uno comienza con los más comunes, los que se usan en el habla más frecuentemente, y luego ya uno se va aprendiendo los demás con el uso de la lengua. De todas formas, sea un verbo regular, como vimos allá arriba, o un verbo regular más bien, o un verbo irregular como los que vimos en esta última parte, en esta segunda parte, y que están acá, la dinámica es la misma. Utilizo para las oraciones afirmativas el verbo conjugado, como aparece aquí a la derecha, y para la negativa y la interrogativa, la forma simple del verbo. Igual que hacía con los verbos mmm, regulares. El pasado continuo. Aquí nos muestran unos ejemplos del uso. Read the following conversation between a man and a woman. What were you doing? What were you doing? El pasado continuo tiene que ver con lo que alguien estaba haciendo en un momento preciso. Last night. What were you doing last night? ¿Qué estabas haciendo la noche pasada o anoche? I called you but you didn't answer. Yo te llamé, pero tú no respondiste. I was watching a movie when my boss called me. I was watching a movie when my boss called me. We talked over an hour. Sorry. ¿Ok? Estaba hablando. ¿Qué estabas haciendo? Were es una forma. Was es la otra forma del verbo to be. Yo era. Yo estaba mirando una película cuando mi jefe llamó y hablamos durante más o menos más de una hora. As you can see the situation, they are referring to some action that took place in the past. They are using expression in past continuous. What were you doing? Por ejemplo, como les mencioné last night. Y la otra es I was watching a movie. And some in simple past. I call you es una. Esta nos dice que utilizan unas oraciones, unas expresiones en pasado continuo y otras en pasado simple. I call you es en pasado simple. Y my boss called me también es en pasado simple. Y we talked también es en pasado simple.
Vamos a mirar una cosa. Creo que arriba está la línea de tiempo gráfica del pasado simple y no la tomé en cuenta, pero quiero para que la veamos en contraste con la que vamos a ver abajo. El pasado simple es un pasado que comenzó en el pasado, valga la redundancia, y terminó en el pasado. El presente es la parte roja. Esta eléctrica, oh, no iría acá, no iría por acá. Si la puedo ubicar. Bueno, no vamos a ubicarla. De pronto la descoordino más esto. El past comenzó, el pasado simple comenzó aquí en el pasado y terminó en el pasado. Aquí en el presente, que es la parte roja, ya no hay acciones, puede haber consecuencias, pero ya no está la acción, ni pasa hacia el futuro. Vamos a ver la línea de tiempo del pasado continuo. Esa línea de tiempo está acá y dice que estaba funcionando durante un tiempo del pasado. La acción comenzó, siguió y terminó. ¿Ok? Vamos a leer la explicación. Dice, ¿cuándo se utiliza el pasado continuo? El pasado continuo se utiliza en los siguientes casos. Entonces nos dicen el caso número 1. Para describir una acción pasada sobre un periodo de tiempo. Ejemplo, I was playing the guitar last night. Entonces para describir una acción pasada en un periodo de tiempo también en el pasado. Yo estaba tocando guitarra la noche pasada. Vamos a ver un segundo uso. Dice, para describir cuando algo estaba haciendo para describir que lo que estaba haciendo en un punto específico del tiempo. What were you doing yesterday evening? ¿Qué estaba haciendo ayer en la noche? Y la respuesta es I was having dinner with my wife. Entonces es un tiempo específico que es, o un punto específico que es ayer en la noche. Y aquí explican lo que estaba haciendo en ese punto específico del tiempo. ¿Okay? I was having dinner with my wife. Y esto es en todo el tiempo, en un punto específico del tiempo que era ayer en la noche. Y todo esto queda en el pasado. Para el tercer uso, para describir una acción en progreso que fue interrumpida por otra acción. Eso también en el pasado. Entonces, para coordinar esas dos acciones, to describe an action in progress, con la otra acción que la interrumpió, utilizamos una palabra que coordina que es when. You should use the word when before the simple past. Ejemplo. Entonces utilizamos la palabra when antes del pasado simple. Entonces, I was making dinner when the telephone rang. Entonces, mire que nos dice que debemos utilizar el when antes del pasado simple y the telephone rang es el pasado simple. Mientras que he was making dinner es el pasado continuo. Making dinner, esta es una acción que se está desarrollando. Mientras cuando el teléfono timbra es una acción muy particular y muy limitada en el tiempo. The telephone rang. Y también podemos decir the telephone rang when I was making dinner. No, perdón, un segundito. No queda también así. Me queda mejor así. When the telephone rang, he was making dinner. Aunque es un poquito discordante. La mejor opción, la más óptima es la que aparece aquí, que es he was making dinner when the telephone rang. Entonces, he was making dinner es una acción que estaba en desarrollo y que no terminó, sino que fue interrumpida por el teléfono sonando. Él estaba haciendo comida y el teléfono sonó y él siguió haciendo comida. La acción se interrumpió, pero no quiere decir que cesó. Y todo esto, como les vengo diciendo, es en el pasado. Otro de los usos dice, when the actions are taking place at the same time in the past, you should use the word while between the two actions. Entonces, cuando dos acciones estaban tomando lugar en el pasado simultáneamente, usted debe utilizar
la palabra while para coordinar esas dos oraciones. Por ejemplo, I was talking on the phone while I was driving, como la que vimos al comienzo. Una de las dos oraciones que decían que una persona estaba, o unas personas estaban trapeando y otras estaban bailando. Entonces, mientras una estaba bailando, esta es la palabra clave, mientras yo estaba hablando por el teléfono, también estaba manejando. Son dos acciones que se estaban desarrollando al mismo tiempo. Consejo, por favor, no hagan esto, no manejen y hablen sin las manos libres, que da menos manejabilidad, da menos conductibilidad, no sé cómo se diría, pero es menos habilidad que se tiene para hacer la parte física de, de, de maniobrar bien. Quita maniobrabilidad es la palabra. ¿Ok? Entonces aquí nos muestra la línea de tiempo y las dos acciones no se justaponen, sino que van paralelas. I was talking on the phone, I was driving. Y se coordinan por while. I was talking on the phone while I was driving, o simplemente I was driving while I was talking on the phone. Y todo esto también es en el pasado. Ok. Ahora vamos a aprender algo acerca de las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas con el pasado continuo. ¿Ok? Entonces son subject, el verbo auxiliar was y el verbo conjugado en gerundio ing más un complemento. I was reading a book. I was reading a book. Sujeto, verbo en pasado en la forma pasada. Más bien el verbo to be en la forma pasada simple. Y el otro verbo en pasado en continuo. Y el continuo no tiene tiempo, es un modo. En modo ing. Y el complemento. Yo estaba leyendo un libro mientras estaba esperando a mi mamá. Por ejemplo, while en ese caso. I was having dinner when the door was knocked. When they knocked the door. Yo estaba cenando cuando tocaron la puerta, cuando él tocó la puerta. Eso sería when, porque son dos acciones que no iban simultáneas, sino que una estaba desarrollándose y la otra llegó a interrumpirla. Recuerda que cuando dos acciones son simultáneas se utiliza el coordinador while y cuando una interrumpe la otra se utiliza when. Entonces los verbos en pasado continuo son un calco en cierta forma del presente continuo, solamente que el verbo to be está en pasado. En vez de decir I am having, yo digo I was having. You are, yo digo you were. He is, yo digo he was. She is, yo digo she was. It is, yo digo it was para el pasado. En vez de decir we are, yo digo we were para el pasado. Y they are, yo digo they were para el pasado. La tercera columna siempre va a ser verbo en ing y después va a ir normalmente el complemento. Para las oraciones negativas voy a servirme de la positiva, simplemente debo agregar no después del verbo to be y lo otro sigue siendo lo mismo. Puedo hacerlo en forma abreviada o en forma plena. I wasn't reading a book. Y así por el estilo. Miren, simplemente lo mismo, le agregué ENT, N apóstrofo T a todo. Sería wasn't, weren't. Y lo otro igual. Para las oraciones interrogativas, lo que hago sería las oraciones afirmativas, cambiarles el to be para el comienzo y el sujeto para la segunda columna. Miren acá. En vez de decir I was, yo digo was I reading a book. Yo estaba leyendo un libro, te pregunto a ti. No, tú estabas haciendo otra cosa. Yo estaba esperando a mi mamá. Sí, tú estabas esperando a tu mamá. Y así por el estilo. What was I? Were you? Was he? Was she? Was it? Were we?
were they. Ok, esto es un repaso de lo que expliqué arriba. El used to. I used to play the piano for the symphonic orchestra. Now he plays the drums in a rock band. En el pasado, él acostumbraba a tocar el piano en la orquesta sinfónica, pero ahora no lo hace, ahora ya toca en una banda de rock. La situación muestra a Alex que cuando él muestra que Alex tocaba el piano tocaba el piano o acostumbraba a tocar el piano eh, por algún tiempo en el pasado, pero no toca más. En el presente, él toca los... ya. No es que estaba distraído. En el pasado tocaba el piano, en el presente toca la batería. Él acostumbraba a tocar el piano en el pasado, pero ahora no lo hace más. En el presente, él toca la batería, los tambores. Usos del used to be, normalmente es para hábitos. I used to drink 5 cups of coffee every day. Now, perdón, he used to drink 5 cups of coffee every day. Y ahora, now he drinks just one. En el pasado, en el presente. Son hábitos. Estados. Marilyn used to be very shy. Entonces es un estado de ánimo. Utilizaba o acostumbraba estar muy, acostumbraba a ser muy tímida, pero ahora ya no lo es más. Eso es un estado del pasado. Porque el used to es de cosas del pasado. Marilyn used to be very shy when she was 18. She's an outgoing person now. Now, ahora ya no es tímida, sino que ahora es una mujer muy extrovertida. Acciones repetidas. I used to eat an hamburger at least twice a week. I am on diet now, so I don't have any. ¿Ok? Entonces, acciones que eran hábitos. Los hábitos son cosas que se repetían. En mi opinión, no hay como diferencia entre un hábito y una cosa que se repite. Eso es en el pasado. Used to eat a hamburger twice a week, al menos 2 a la semana, y ahora ya no se come ninguna. Used to is also chosen to talk about something that was true in the past but it is not true in the present. Look at the following examples. Esto también es como una redundancia de lo que dice arriba. ¿Por qué? Porque dice que utiliza el used to se utiliza para hablar acerca de cosas que eran verdades en el pasado. Por ejemplo, esto era una verdad en el pasado. Utilizaba o usaba comerse 2 hamburguesas, pero eso ya no es una verdad en el presente. Pero miremos los ejemplos de todas formas. Dice, people used to think that the earth was flat. Now we know it's round. Eso es una verdad en el pasado, pero ya no es una verdad. People used to smoke in the airplanes. It is forbidden now. Ok. Ahora, estas palabras no vamos a recalcar mucho en ellas. Las voy a dejar para que ustedes las estudien, que son palabras de vocabulario. Entonces son palabras como, siempre, tan rápido como sea posible, inmediatamente, eventualmente, después, pronto, luego, hasta y a la de. Entonces aquí vamos a encontrar la palabra y los usos, los ejemplos de uso también. Pero quiero mostrarles también la última parte del vocabulario de cambio de vida, cambios de vida. No quede sin mostrar, pero ya dejaríamos ahí. Ese es vocabulario, eso ustedes deben mirar a qué se refiere y los usos, como vimos allá arriba, y luego los ejemplos. Es bastante largo, pero es muy útil. Es bueno que todas estas palabras nosotros las conozcamos. Estamos ya llegando. Ok. Aquí está el vocabulario de cambio de vida. Por ejemplo, do you think life is unchangeable? The following images will show some examples of changes in people's life.
lives. Pay attention to the language used. Growing up, vocabulario. Crecer. Studying, estudiar. Working for a living, eso es trabajar para ganarse la vida. Finding a life companion, es encontrar un compañero de vida. Having children, bastante radical cambio. Getting employed, conseguir empleo. Getting married or divorced, no comentarios. Getting old, envejecer. Stay healthy, estar saludable. Losing someone you love, perder a alguien que amamos. Y el retiro. Lo que sigue es contextualización. Es muy bueno que ustedes lo lean y lo reflexionen. ¿Ok? Entonces espero que la explicación de este material sea interesante y sea útil para ustedes. Y espero verlos en la explicación de un material próximamente. Ok, les agradezco mucho por permanecer en este video hasta el final. Y espero entonces, como les dije, verlos en una próxima ocasión. Felicidades.